En la cena familiar, papá dijo, eres la hija más inútil de esta casa. Mamá y mi hermana sonrieron con suficiencia. No discutí, solo sonreí y me marché en la noche. 7 de la mañana del día siguiente, 42 llamadas perdidas de mamá, un mensaje de papá, por favor. Simplemente respondí, la inútil está ocupada. Mi nombre es Sofía Herrera y tengo 34 años. El verano pasado, entré en la casa de mis padres en Cumbres, Monterrey. Mi corazón latía con fuerza, lista para compartir dos noticias que pensé que finalmente los enorgullecerían. El comedor bullía de conversaciones. Mis padres, mi hermano mayor y mi hermana estaban sentados con sus habituales expresiones de superioridad. Tomé una respiración profunda, a punto de hablar, cuando la voz de mi padre cortó el aire como una cuchilla. La habitación quedó en silencio. Mi madre sonrió con suficiencia. Los labios de mi hermana se curvaron en una mueca burlona. Todos los ojos estaban sobre mí. En ese momento, podría haber respondido, gritado, exigido respeto. En lugar de eso, elegí otra cosa, una sonrisa lenta y deliberada que hizo vacilar sus expresiones. Sin decir palabra, me levanté, tomé mi bolso y salí a la cálida noche de Nuevo León. Esa noche tomé una decisión, simple, pero lo suficientemente poderosa como para poner todo patas arriba. Y ninguno de ellos estaba preparado para lo que vendría después. ¿Y tú? Si estuvieras en mi lugar, ¿te quedarías en silencio o responderías? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría escuchar tu historia. Al crecer en la casa de nuestra familia en Cumbres, Monterrey, siempre me sentí como la extraña. Mi hermano mayor, Esteban, era el niño de oro, un ingeniero de software que no podía hacer nada mal. Mi hermana mayor, Carla, era la princesa, una abogada inmobiliaria con una oficina ostentosa en el centro. Y luego estaba yo, Sofía, la hija del medio, subsistiendo a su sombra. Mis padres, especialmente mi papá, Jaime, nunca me dejaron olvidarlo. Se deshacían en elogios por los premios de tecnología de Esteban o el último negocio inmobiliario de Carla. Pero mi trabajo organizar eventos, bodas, galas corporativas, eventos de caridad apenas lo registraban. «Qué tierno, Sofía», decía mi mamá, Diana, con un tono cargado de desdén. «Pero cuando vas a conseguir un trabajo de verdad». Me mordía la lengua, sabiendo que no veían las noches en vela que pasaba coordinando proveedores o los clientes que elogiaban mi trabajo. A pesar de su indiferencia, había forjado una carrera sólida. A los 34 años, había ascendido a gerente de proyectos en una de las principales firmas de planificación de eventos en Monterrey. La primavera pasada, mi jefa me llamó a su oficina, sonriendo. «Sofía, estás arrasando», dijo, entregándome una carta de ascenso, gerente senior de proyectos, con un aumento que elevó mis ahorros a 7 cifras. Estaba emocionada, no solo por el título, sino por lo que significaba, lo había logrado por mi cuenta. Luego estaba Iván, mi prometido, un profesor de historia que me hacía reír como nadie. Nos habíamos comprometido un mes antes, eligiendo un anillo sencillo que nos representaba. No podía esperar a contárselo a mi familia, esperando, tontamente, que quizás esta vez sí me verían. Pero la esperanza venía con un nudo en el estómago. Las cenas familiares en nuestra casa de Cumbres nunca eran solo sobre comida. Eran un escenario para que mi padre elogiara el último lanzamiento de la aplicación de Esteban o el acuerdo de un condominio de lujo de millones de pesos de Carla, mientras yo me sentaba allí, invisible. Llevaba años ayudándolos, extendiendo cheques para cubrir sus facturas cuando las cosas se ponían difíciles, como los 27,000 pesos al mes para su hipoteca o los 54,000 pesos para la cirugía de corazón de mi padre. Nunca preguntaron cómo me las arreglaba. Simplemente lo aceptaban. Mi abuelo, Eduardo, era el único que se daba cuenta. «Estás haciendo demasiado por ellos, niña», decía, negando con la cabeza durante nuestras llamadas de los domingos. Yo lo ignoraba, pensando que se suponía que la familia debía permanecer unida. Ese verano, conduje hasta su casa, con mi carta de ascenso guardada en el bolso y el anillo de Iván brillando en mi dedo. Había planeado cada detalle de lo que diría, el ascenso, el compromiso, la vida que estaba construyendo. Quizás esta vez, pensé, me mirarían y verían a alguien digno de celebración. Pero mientras me estacionaba en su entrada, mi corazón se hundió.
Ya podía oír la voz de mi padre a través de la ventana abierta, presumiendo de la nueva empresa emergente de Esteban. La risa de Carla le siguió, aguda y presuntuosa. La voz de mi madre se unió, elogiando la última victoria de Carla en los tribunales. Agarré el volante, luchando contra el pavor familiar. ¿Les importarían siquiera mis noticias? ¿O encontrarían una manera de retorcerlas para hacerme sentir pequeña otra vez? Había pasado años tragándome sus pullas, comentarios sobre mi trabajo, frívolo, mi vida tranquila en comparación con las brillantes carreras de mis hermanos. Esteban, con su aire de sabelotodo tecnológico, nunca se molestó en preguntar por mi trabajo. Carla, siempre con trajes de diseñador, ponía los ojos en blanco cuando mencionaba el evento de un cliente. Mis padres no solo me ignoraban. Se apoyaban en mí, esperando dinero cada vez que su presupuesto no alcanzaba. Había pagado 90,000 pesos de las tasas de la Facultad de Derecho de Carla cuando ella luchaba por terminar su carrera. Nunca me lo agradecieron, nunca lo reconocieron. Sin embargo, yo seguía esperando, seguía apareciendo, seguía creyendo que una cena podría cambiar las cosas. Pasé esa tarde en mi apartamento, dando los toques finales a un regalo en el que había puesto todo mi corazón. Durante semanas, había estado trabajando en un álbum de fotos familiar. Décadas de recuerdos desde fotos granuladas de la boda de mis padres hasta fotos instantáneas de nosotros de niños en el patio trasero de Cumbres. Me había quedado despierta hasta tarde pegando instantáneas, escribiendo pies de foto y decorando páginas con pegatinas. No era solo un regalo. Era mi forma de decir que valoraba a nuestra familia, aunque ellos rara vez me valoraran a mí. Quería dárselo a mi mamá y a mi papá antes de la cena, esperando que creara un ambiente cálido para mis grandes anuncios, mi ascenso a gerente senior de proyectos y mi compromiso con Iván. Mientras envolvía el álbum en papel dorado, imaginé sus rostros iluminándose, quizás incluso un «Estamos orgullosos de ti, Sofía», de mi padre, Jaime. Pero al entrar en su casa de Cumbres, esa esperanza comenzó a desvanecerse. La sala de estar ya estaba llena de voces. Mi padre estaba junto a la chimenea, gesticulando animadamente mientras le contaba a un vecino por teléfono que mi hermano Esteban había conseguido un gran contrato para su empresa tecnológica. «Va a llegar lejos», dijo Jaime, con la voz resonando de orgullo. Dejé el álbum en la mesa de centro, esperando una oportunidad para hablar, pero ni siquiera me miró. Mi madre, Diana, estaba en la cocina charlando con mi hermana, Carla, sobre su último negocio inmobiliario. La venta de un condominio de lujo que había puesto su nombre en el Financiero Monterrey. «Eres imparable», dijo Diana, radiante, mientras Carla reía y se echaba el pelo hacia atrás. Me quedé cerca, agarrando el álbum envuelto, tratando de unirme a la conversación. «Oye, mamá. Traje algo para ti y papá», dije, levantando el regalo. Diana apenas levantó la vista. «Qué bien, Sofía». «Simplemente déjalo en algún sitio», dijo, volviéndose hacia Carla. Me tragué la punzada de dolor y me dirigí al comedor, donde Esteban estaba mirando su teléfono, probablemente revisando los precios de las acciones de su empresa. «Hola, Esteban», dije, forzando una sonrisa. «Hice algo para la familia. ¿Quieres verlo?». Él gruñó, con los ojos pegados a la pantalla. «Más tarde, quizás», dijo, sin siquiera levantar la vista. Me quedé allí sintiéndome como una niña otra vez, mendigando migajas de atención. El álbum se sentía más pesado en mis manos, mi entusiasmo se desvanecía. Lo dejé en el aparador, diciéndome a mí misma que la cena sería diferente. Compartiría mis noticias y tendrían que escuchar. Mientras ayudaba a Diana a poner la mesa, la conversación seguía girando en torno a mis hermanos. Jaime se unió a nosotros, todavía hablando de la empresa de Esteban. «La próxima semana se presenta a los inversores», dijo, ajustándose las gafas. «Podría ser un punto de inflexión». Diana asintió, colocando una fuente de pollo asado en la mesa. «Y Carla cerró ese trato del condominio en menos de un mes», añadió, con la voz rebosante de admiración. «Eso es genial, pero yo también tengo noticias», y comencé, pero Carla me interrumpió, lanzándose a contar una historia sobre su cliente famoso. Agarré un tenedor, mis nudillos se pusieron blancos, y forcé un asentimiento. Ni siquiera se dieron cuenta. Respiré hondo, recordándome por qué estaba allí.
El ascenso significaba que ahora dirigía eventos importantes, galas, convenciones, incluso un festival para toda la ciudad. Iván, mi roca, me había propuesto matrimonio bajo un cielo estrellado del desierto, prometiéndome una vida en la que nunca me sentiría pequeña. Merecía compartir eso. Pero mientras observaba a mi familia, sus voces superponiéndose con elogios al genio de la programación de Esteban y las victorias de Carla en los tribunales, la duda se instaló. ¿Les importaría mi mundo, o lo ignorarían como siempre hacían? La tensión creció mientras nos sentábamos a cenar. Jaime cortaba el pollo, todavía hablando de la última aplicación de Esteban. Carla sorbía su vino, sonriendo con suficiencia mientras Diana enumeraba sus recientes logros. Yo me senté frente a ellos, con el álbum intacto en el aparador, mis noticias ardiendo en mi garganta. Me dije que mantuviera la calma, que esperara el momento adecuado. Quizás cuando les entregara el álbum, me verían de otra manera. Quizás mi ascenso, mi compromiso, finalmente los harían detenerse. Faltaban momentos para la cena, y me aferré a esa frágil esperanza. La cena acababa de comenzar. Me senté a la mesa, mi pulso acelerándose mientras me preparaba para compartir mis noticias. El tintineo de los tenedores y la charla llenaban la habitación, pero yo estaba lista. Mi ascenso a gerente senior de proyectos y mi compromiso con Iván eran hitos que me había ganado, y quería que mi familia lo supiera. Tomé una respiración profunda, mis dedos rozando el anillo escondido debajo de la mesa. Todos, tengo algo que decirles, dije, mi voz atravesando el ruido. Las cabezas se giraron, Jaime, mi padre, a medio bocado, Diana, mi madre, sosteniendo una copa de vino, Carla, mi hermana, levantando una ceja, Esteban, mi hermano, levantando la vista de su teléfono. Por un momento, tuve su atención, y mi corazón se animó. Me ascendieron a gerente senior de proyectos, comencé, y Iván y yo vamos a. Jaime golpeó su tenedor contra la mesa, el sonido lo suficientemente agudo como para detenerme en seco. Eres la hija más inútil de esta casa, Sofía, dijo, su voz cargada de desprecio. ¿Organizar fiestas? Eso no es un trabajo de verdad. ¿Por qué no puedes ser como Esteban o Carla? Los labios de Diana se curvaron en una sonrisa de suficiencia, sus ojos brillando con diversión. Carla soltó una risa mordaz, reclinándose en su silla. Esteban no habló, pero una leve sonrisa apareció en su rostro. Las palabras cayeron como una bofetada, cada una cargada con años de su desprecio, su negativa a verme. Mi pecho se oprimió, el aire pesado con su juicio. Podría haber respondido, enumerado cada evento de alto perfil que había gestionado, cada cliente que me había llamado indispensable. Podría haberles contado las noches que había pasado perfeccionando propuestas, o cómo Iván veía la fortaleza que ellos ignoraban. Pero sus expresiones, la mirada fulminante de Jaime, la sonrisa de suficiencia de Diana, la risa burlona de Carla dejaron claro que nunca les importaría. Algo se rompió dentro de mí, no ira, sino resolución. Ya no necesitaba su validación. Sonreí, lenta y deliberadamente, viendo cómo la sonrisa de Diana vacilaba y la risa de Carla se apagaba. La habitación quedó en silencio, sus ojos fijos en mí. Sin decir palabra, empujé mi silla hacia atrás, el sonido resonando en el silencio. Me levanté, tomé mi bolso y me dirigí a la puerta. Sofía, ¿a dónde vas?, gritó Jaime, su voz teñida de confusión. No miré hacia atrás. La puerta principal se cerró detrás de mí, el sonido definitivo. En mi coche, la cálida noche de Nuevo León presionaba contra las ventanillas. Mis manos temblaban, no por el dolor, sino por una claridad que nunca antes había sentido. Durante años, había mantenido sus vidas a flote. 27,000 pesos al mes para salvar su casa de la ejecución hipotecaria, dinero que habían aceptado sin un solo agradecimiento. Eso se acababa ahora. Saqué mi teléfono y escribí un mensaje para Jaime y Diana, no más dinero. Buena suerte. Mi dedo pulsó enviar sin dudar. Luego apagué mi teléfono, la pantalla se oscureció mientras lo arrojaba a un lado. Podían lidiar con las consecuencias. Mientras me alejaba de Cumbres, mi sonrisa se mantuvo. No estaba escapando. Me estaba eligiendo a mí misma. Iván me esperaba en casa, listo para construir un futuro donde yo era suficiente. El camino por delante se sentía abierto, libre de sus expectativas.
Los había cargado durante demasiado tiempo, y ahora era libre. La noche se extendió, y yo estaba lista para seguir adelante. A la mañana siguiente, la luz del sol se coló por mis cortinas, sacándome de una noche inquieta. Alcancé mi teléfono en la mesita de noche. La pantalla se iluminó, 42 llamadas perdidas de mi madre, desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. Y en medio de todo, destacaba un mensaje de mi padre, por favor, enviado a las 3 de la madrugada. Se me revolvió el estómago, no con culpa, sino con una extraña calma. Habían visto mi mensaje, el que había enviado antes de irme de Cumbres, no más dinero. Buena suerte. No esperaba su pánico, pero tampoco me sorprendió. Escribí una respuesta rápida a Jaime, la inútil está ocupada. Luego hice una pausa, con los dedos suspendidos sobre la pantalla. Necesitaban saber la verdad. Abrí nuestro chat grupal familiar Jaime, Diana, Carla, Esteban y comencé a escribir. Ya que piensan que soy una inútil, escribí, vamos a aclarar algo. Durante años, he pagado 27,000 pesos al mes para cubrir su hipoteca. Pagué 54,000 pesos por la cirugía de corazón de papá el año pasado. Y Carla, cubrí 90,000 pesos de las tasas de tu facultad de Derecho cuando tenías dificultades. De nada. Pulsé enviar, las palabras afiladas y definitivas. No esperé una respuesta. Puse mi teléfono en modo, no molestar, y me preparé para el día, sintiéndome más ligera que en años. Al mediodía, mi teléfono vibró con una llamada de mi abuelo, Eduardo. Respondí, su voz familiar, cálida pero firme. Sofía, vi tu mensaje, dijo. Bien por ti, niña. Estoy orgulloso de que te hayas defendido. No se detuvo ahí. Había llamado a Jaime y Diana esa mañana, regañándolos. La han estado desangrando, les dijo, su tono lo suficientemente agudo como para cortar sus excusas. Ella ha estado sosteniendo a esta familia, ¿y la llaman inútil? ¡Qué vergüenza! Podía imaginar el rostro de Diana, pálido y buscando palabras, a Jaime murmurando defensas que no se sostendrían. Eduardo no había terminado. Necesitan aprender a sobrevivir sin ella, dijo, y les colgó. Le di las gracias, con la voz entrecortada. No les debes nada, Sofía, dijo. Sigue brillando. De vuelta en la casa de Cumbres, mi mensaje había encendido una mecha. Diana estaba frenética, caminando de un lado a otro en la cocina, llamando a Jaime una y otra vez, exigiéndole que arreglara esto. ¿Cómo se supone que vamos a pagar la hipoteca ahora?, espetó, con la voz temblorosa. Jaime, generalmente tan sereno, le gritó, ¿crees que lo sé? No puedes simplemente dejarnos así. Carla, que siempre había actuado como si fuera intocable, se quedó muda de asombro, su deuda de la facultad de Derecho, mi contribución, ahora una verdad flagrante. Esteban, que había aceptado mi apoyo para su empresa sin cuestionarlo, miraba su teléfono, releyendo mis palabras. 90,000 pesos, dijo finalmente Carla, con voz tensa. Nunca me lo dijo. Esteban negó con la cabeza. No nos lo dijo a ninguno de nosotros. La revelación los golpeó con fuerza, yo había sido su red de seguridad, y se habían burlado de mí por ello. La casa estalló en caos. Diana culpó a Jaime por alejarme. La llamaste inútil, gritó, sus manos temblando mientras agarraba su teléfono. Jaime respondió. ¿Tú te reíste, Diana? No te hagas la inocente. Carla, usualmente rápida para defenderse, le espetó a Esteban. Tú sabías que estaba ayudando, ¿verdad? Esteban lo negó, con el rostro sonrojado. Pensé que era un préstamo, gritó. La verdad que había revelado destrozó la imagen cuidadosamente construida que tenían de mí como el fracaso de la familia. No solo estaban sorprendidos. Estaban humillados, obligados a enfrentar cuanto habían dependido de la hija que habían despreciado. No presencié su pelea, pero Eduardo me puso al día más tarde ese día. Se están destrozando unos a otros, dijo, con un toque de satisfacción en su voz. No me regodeé. Me sentí firme, centrada. Mi mensaje no era solo una declaración. Era una línea en la arena. Había pasado años sosteniéndolos, pero ya estaba harta de ser invisible.
Mientras sorbía mi café, pensé en Iván, en la vida que estábamos construyendo. El caos de la familia era ahora asunto de ellos. El día estaba lejos de terminar, y su ajuste de cuentas apenas comenzaba. Habían pasado 3 semanas. Estaba en mi escritorio planeando una gala corporativa cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Iván. ¿Estás bien?, preguntó, sabiendo que había estado evitando llamadas de Cumbres. No había hablado con mi familia desde la noche en que me fui, y no estaba lista para hacerlo. Mis límites estaban establecidos, y tenía la intención de mantenerlos. Mientras tanto, las consecuencias de mi decisión estaban golpeando duramente a mi familia, deshaciendo sus vidas cuidadosamente seleccionadas de maneras que solo había previsto a medias. En su casa, llegó una carta certificada, sellada con letras rojas en negrita, aviso final de ejecución hipotecaria. Mi padre, Jaime, la abrió, sus manos temblaban mientras leía la advertencia del banco. Sin mis 27,000 pesos al mes, habían faltado a 2 pagos de la hipoteca, y el banco ya no esperaría más. Diana agarró la carta, su voz elevándose en pánico. Tenemos que llamar a Sofía, dijo, marcando mi número por 100ª vez. Fue directamente al buzón de voz. Mi teléfono seguía en no molestar. Jaime caminaba por la sala de estar, murmurando sobre vender su coche, su orgullo herido por la realidad de su deuda. Habían dependido de mí durante años, sin imaginar que realmente me detendría. Mi hermana, Carla, también estaba pasándolo mal. Su negocio inmobiliario, siempre respaldado por su llamativa reputación, sufrió un golpe cuando un importante acuerdo de un condominio se vino abajo. Había contado con una venta rápida para financiar su próximo proyecto, pero sin mi apoyo financiero, dinero que nunca había reconocido, no pudo cubrir los costos iniciales. El cliente se retiró, y el nombre de Carla, una vez dorado en los círculos de Monterrey, comenzó a perder su brillo. Pasó horas al teléfono, rogando a los inversores que se quedaran, su voz tensa por la desesperación. Solo necesito un poco más de tiempo, suplicaba, pero el daño estaba hecho. A Esteban, mi hermano, no le iba mucho mejor. Su empresa tecnológica, una vez su boleto a la gloria, se estaba ahogando en deudas. Para mantenerla a flote, había aceptado un segundo trabajo en turnos nocturnos en un centro de datos. Las largas horas lo dejaron agotado, su habitual arrogancia reemplazada por ojeras oscuras. Había asumido que mis contribuciones eran interminables, sin cuestionar nunca de dónde venía el dinero. Ahora, enfrentado a pagos de préstamos que no podía cumplir, luchaba por mantenerse a flote, sus sueños tambaleándose al borde del abismo. El punto de quiebre de la familia llegó durante una llamada grupal organizada por mi abuelo, Eduardo. Se había hartado de sus excusas e insistió en que todos se unieran, Jaime, Diana, Carla y Esteban. Yo no fui invitada, y de todos modos no habría respondido. La voz de Eduardo crepitó a través del altavoz, aguda e inflexible. Han perdido a Sofía por su arrogancia, dijo, sus palabras dirigidas a Jaime y Diana. Ella pagó sus facturas, mantuvo su casa, financió sus vidas, y la trataron como si no fuera nada. Están cosechando lo que sembraron. Jaime intentó interrumpir, tartamudeando sobre la lealtad familiar, pero Eduardo lo cortó. ¿Lealtad? La llamaste inútil. No la merecen. La voz de Diana vaciló, alegando ignorancia, pero Eduardo no se lo tragó. Sabían exactamente lo que ella estaba haciendo por ustedes, dijo. Ahora arreglen su propio desastre. La llamada se convirtió en una pelea a gritos. Carla acusó a Jaime de alejarme con sus insultos. Siempre favoreciste a Esteban, espetó, su frustración desbordándose. Esteban respondió, no me eches la culpa a mí. Tú también aceptaste su dinero. Diana intentó hacer de pacificadora, pero su voz se quebró al admitir que no podían permitirse la casa sin mí. Jaime, con el rostro enrojecido, les gritó a todos que se callaran, pero nadie escuchó. Eduardo colgó, dejándolos cocerse en su propio caos. Más tarde me dijo que fue la llamada más ruidosa que había oído en su vida, y no se arrepentía de una sola palabra. Yo me mantuve al margen, ignorando los mensajes de voz que se acumulaban de Diana y los mensajes de texto de Carla rogando hablar. Había pasado años desviviéndome por ellos, solo para ser despreciada. Ahora, estaba centrada en mi vida, mi carrera prosperando con nuevos clientes, mi compromiso con Iván,
quien me recordaba a diario que yo era suficiente. Mis límites no eran solo una línea. Eran un muro. Y no iba a derribarlo. Su mundo se estaba desmoronando, pero el mío apenas comenzaba. Habían pasado los meses. Estaba de pie en la sala de estar vacía de nuestra nueva casa, un acogedor apartamento de 2 habitaciones en San Pedro Garza García, con el olor a pintura fresca todavía en el aire. Iván estaba afuera descargando cajas del camión de mudanzas, su risa resonando mientras bromeaba con los transportistas. Mi teléfono, que antes vibraba con llamadas desesperadas de mi familia, ahora estaba en silencio. Había bloqueado a Jaime, Diana, Carla y Esteban semanas atrás, sus mensajes de voz y de texto desvaneciéndose en un pasado que ya no cargaba. Mi vida se sentía mía por primera vez, libre de sus expectativas, su juicio, su peso. En el trabajo, acababa de ser nombrada directora de proyectos, un puesto que me había ganado a través de años de noches en vela y eventos impecables. Mi equipo me buscaba para que los guiara, confiando en mi visión para todo, desde galas de caridad hasta conferencias de tecnología. El ascenso vino con un aumento, suficiente para cubrir el pago inicial de nuestra nueva casa. Iván y yo habíamos pasado semanas buscando casa, soñando con un lugar donde pudiéramos construir nuestro futuro. Lo habíamos encontrado, un lote esquinero soleado con un pequeño patio trasero, perfecto para tardes tranquilas y quizás, algún día, una familia propia. Mientras colocaba libros en una estantería, vi mi reflejo en una ventana. Estaba sonriendo de verdad, no del tipo forzado que había llevado durante años. El único vínculo con mi antigua vida era mi abuelo, Eduardo. No llamaba a menudo, sus manos temblaban demasiado para sostener un teléfono por mucho tiempo. But his letters arrived the very few weeks, handwritten on crisp stationery. Estás haciendo lo correcto por ti misma, Sofía, escribió en la última. Su letra cursiva firme a pesar de su edad. Siempre vi tu fuerza, incluso cuando ellos no lo hicieron. Sigue adelante. Guardaba sus cartas en una caja de madera en mi escritorio, cada una un recordatorio de que alguien en mi familia creía en mí. Le respondía, compartiendo trozos de mi vida, mi ascenso, la casa, la propuesta de Iván bajo las estrellas del desierto. Las respuestas de Eduardo eran cortas pero cálidas, siempre terminando con, estoy orgulloso de ti, niña. Mi familia en Cumbres era un recuerdo lejano. No sabía si habían perdido la casa, si Carla había salvado su negocio, o si Esteban seguía agotándose en turnos nocturnos. No lo comprobé, no pregunté. Eduardo nunca los mencionaba en sus cartas, y yo estaba agradecida por ello. Su caos ya no era mi responsabilidad. Había pasado años invirtiendo dinero y energía en sus vidas, solo para que me llamaran inútil. Ahora, cada peso que ganaba, cada momento que tenía, era para mí, para nosotros. Iván y yo estábamos planeando nuestra boda, una pequeña ceremonia con amigos que me veían por quien era, no por quien no era. A veces, tarde en la noche, pensaba en el pasado, no con arrepentimiento, sino con claridad. Le había dado todo a mi familia, y ellos no me habían dado nada más que críticas. Cortar lazos no se trataba solo de dinero. Se trataba de reclamar mi valor. Había construido una carrera que amaba, un hogar con el hombre con el que me casaría, una vida que se sentía plena. El peso de su desprecio, su necesidad, su desdén, se había ido. En su lugar había una confianza que no sabía que podía sentir, una certeza de que yo era suficiente. Salí para unirme a Iván, el sol de nuevo león cálido en mi rostro. Me entregó una caja etiquetada como cocina, sonriendo mientras bromeaba sobre mis pésimas habilidades para empacar. Me reí, empujándolo juguetonamente. Y por un momento, el mundo éramos solo nosotros. Nuestro nuevo hogar, nuestra nueva vida. La última carta de Eduardo estaba en la encimera, un ancla silenciosa a la familia que había decidido conservar. Al resto lo había dejado ir. Mis días estaban llenos, y estaba lista para lo que viniera después. Llegó el día de la boda. Estaba de pie con un vestido blanco vaporoso, el atardecer del desierto proyectando un cálido resplandor sobre nuestro patio trasero en San Pedro Garza García. Iván esperaba en el altar improvisado, su sonrisa firme y segura, rodeado de luces parpadeantes y un puñado de amigos cercanos. Mi abuelo, Eduardo, estaba sentado en la primera fila, con los ojos empañados pero orgullosos, el único miembro de la familia que había invitado.
Jaime, Diana, Carla y Esteban no estaban aquí. No porque hubiera dudado, sino porque no lo había hecho. Este día era para mí, para Iván, para la vida que habíamos construido sin sus sombras. Mientras caminaba hacia Iván, agarrando un ramo de flores silvestres, me sentí ingrávida, libre de una manera que nunca había conocido. Sofía, susurró Iván cuando llegué a su lado. Lo eres todo. Apreté su mano, mi corazón lleno. Eduardo aplaudió suavemente, sus manos curtidas temblorosas pero fuertes de espíritu. Te ves hermosa, niña, dijo, su voz elevándose sobre el suave murmullo de la música. La ceremonia fue sencilla, votos que habíamos escrito nosotros mismos, promesas de amor y compañerismo, sin rastro del pasado que había dejado atrás. Nuestros amigos vitorearon cuando nos besamos, el sonido brillante y sin cargas. Por primera vez, no le estaba demostrando nada a nadie. Simplemente estaba viviendo. Más tarde me enteré, a través de un amigo en común, del colpaso de mi familia. Jaime y Diana habían perdido su casa en Cumbres, obligados a mudarse a un apartamento estrecho en las afueras de Monterrey. El banco había ejecutado la hipoteca, sus ahorros agotados sin mis contribuciones mensuales. El imperio inmobiliario de Carla se había desmoronado, su nombre, antes sinónimo de éxito, ahora se susurraba en círculos profesionales como una advertencia. Había perdido más clientes, su confianza destrozada por tratos que no podía financiar. Esteban, enterrado bajo la deuda de su empresa, seguía trabajando en turnos nocturnos, sus sueños de estrellato tecnológico desvaneciéndose con cada factura impaga. No sentí triunfo, solo un reconocimiento silencioso de que sus elecciones los habían llevado hasta aquí. Había aprendido algo que ellos nunca aprenderían: amarse a uno mismo significa trazar un límite. Durante años, había invertido mi energía, mi dinero, mi corazón en una familia que me veía como inferior. Había pagado su hipoteca, sus facturas médicas, su matrícula, solo para ser objeto de burlas, desprecio y que me llamaran inútil. Alejarme no se trataba solo de cortar lazos. Se trataba de elegirme a mí. Establecer límites no me hizo egoísta. Me hizo completa. Cada paso que había dado desde entonces, mi carrera ascendiendo como directora de proyectos, mi hogar con Iván, mi paz provenía de esa elección. No estaba huyendo de ellos. Estaba corriendo hacia mí misma. La presencia de Eduardo en la boda me recordó lo que podía ser la familia, alguien que veía mi valor, que me celebraba sin condiciones. Sus cartas, que seguían llegando cada pocas semanas, eran mi ancla, la prueba de que el amor no tenía por qué doler. Mientras bailaba con Iván bajo las estrellas, sentí una verdad asentarse en mis huesos: la felicidad llega cuando dejas de mendigar aprobación y comienzas a construir una vida que es tuya. Quiero dejarte con esto. Si alguna vez te has sentido invisible, infravalorado o atrapado por aquellos que deberían apoyarte, sabe que puedes elegirte a ti mismo. Di no. Aléjate. Construye una vida que te enorgullezca. Comparte tu historia conmigo. ¿Cómo encontraste tu fuerza? ¿Qué límites estableciste para recuperar tu vida? Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.